Estas son horas clave para el gobierno del primer ministro de Francia, François Bayrou, que se somete a un voto de confianza en la Asamblea Nacional ante las dificultades de impulsar su plan de presupuestos para 2026, que prevé recortes de hasta 44.000 millones de euros y que cuenta con el rechazo de la mayoría de la oposición. Bayrou es ya la cuarta persona, recordemos, en ocupar el cargo de primer ministro en este mandato de Emmanuel Macron y el segundo desde la celebración de las elecciones legislativas anticipadas de hace ya más de un año, en que el legislativo francés quedó fraccionado en 3/3 ingobernables. Para el análisis saludamos a esta hora a Fernando Vega Lugo. Él es abogado y politólogo francés. Fernando, un gusto volver a contar con usted aquí en France 24. Ya se da un poco por caído, ¿no?, a François Bayrou, según los análisis de la prensa francesa, según lo que han dicho ya los representantes de la oposición. Pero, en su opinión, ¿qué cree que va a suceder en las próximas horas? Hola Rosa, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. En efecto, es la crónica de una caída anunciada. Es cierto que tendría que haber una gran sorpresa para que Bayrou no caiga esta tarde. Realmente el conjunto de las fuerzas políticas de oposición que han anunciado un sentido de voto no van a expresar su confianza al primer ministro, lo cual realmente no es una sorpresa a la composición del Parlamento y dado lo que han sido también estos meses de gobierno de Bayrou. Y si usted considera que esta no es una sorpresa, ¿por qué considera que François Bayrou habría dado este salto al vacío? Muy difícil de entender, realmente no hay análisis bastante claros de lo que puede estar esperando o aspirando Bayrou. Creo que hay un exceso de confianza en sí mismo, hay un exceso de confianza en lo que ha hecho en estos meses, hay una pretensión propia de muchos políticos de creer que lo que están haciendo marca la historia de un país, y realmente no es el caso de Bayrou. En estos 9 meses de gobierno no ha habido un gran proyecto, no ha habido realmente una gran reforma legislativa que pueda haber marcado la agenda o que pueda haber impactado en la sociedad, y realmente lo que ha habido es más bien un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad francesa, que es algo que ya venía presentándose pero que se ha profundizado en estos 9 meses, pero también hubo además un distanciamiento con los partidos políticos, pese a que se trató de un gobierno, de una mini coalición entre el campo central y la derecha, digamos, conservadora, los republicanos. Realmente eso no se expresó nunca en un intento de diálogo interpartidista como lo demandaría un parlamento democrático. Así que realmente es bastante difícil de interpretar lo que puede buscar Bayrou y sobre todo lo que puede lograr tras esta moción de confianza a la que se somete. Fernando, si bien usted señala que el distanciamiento entre la población y el gobierno de Francia viene de lejos, ¿no? En los últimos años hemos sido testigos de múltiples crisis sociales y políticas. ¿Por qué considera usted que se ha acentuado esta distancia en este gobierno de Bayrou? Bueno, realmente lo primero que hay que señalar es que la disolución que tuvimos hace un año es una disolución que todavía el país no terminó de entender, y fue una disolución que terminó de generar algo en el debate político que ya venía siendo bastante complicado, y es una suerte de brutalización de las discusiones. Y realmente la manera en la cual se desarrolló el debate tras la disolución, luego la manera en la cual se conformaron los distintos gobiernos, generaron una secuencia que para la mayoría de franceses era muy difícil de entender. Era muy difícil de entender cómo se conformaban las coaliciones, quién ganó las elecciones, luego entonces quién tenía que gobernar, luego entonces quién podía gobernar. Y ante todo esto, realmente las demandas y las problemáticas de la mayoría de los franceses, que tienen que ver concretamente con la educación, con la salud, con el tema de la seguridad, no son temas que se hayan realmente abordado, y no ha habido una gran apuesta y no ha habido una gran vocación por parte del gobierno para hacerlo, sino que básicamente la percepción que tiene la mayoría de la gente es que el único objetivo del gobierno es mantenerse, y dentro de ese objetivo de mantenerse se descuidan lo que serían las prioridades de la mayoría de los franceses, que hoy expresan un gran descontento frente al conjunto de la clase política, hay que decirlo, y particularmente frente al gobierno, y que hoy tenemos, que como en muchos países, pero que en Francia termina siendo un poco más novedoso, es que el primer partido en Francia es la abstención. Y eso es un fenómeno que viene creciendo y que seguramente en los próximos comicios, que no sabemos cuándo vayan a ser,
va a ser algo que seguramente vaya a seguir creciendo. Precisamente usted hablaba de estas preferencias que puedan tener los franceses. Es destacable, ¿no?, que tanto Michel Barnier como François Bayrou se enfrenten a problemas para seguir con la legislatura en el momento de aprobar los presupuestos del gobierno. En su opinión, ¿qué paralelismos hay en ambos casos? ¿Cuál es esa piedra que hace que la oposición rechace tan tajantemente estas leyes de finanzas? Bueno, uno de los elementos sorprendentes de la nominación de Bayrou es que es casi la misma fórmula que se utilizó con Michel Barnier, casi que hubo un cambio de nombre y un pequeño cambio de siglas en quien encabezaba el gobierno, pero realmente es la misma composición, es la misma política, hubo incluso varios ministros que se mantuvieron, Darmanin, Retailleau, incluso Elisabeth Borne, si no me equivoco, que se mantuvieron dentro de lo que era el gobierno de Barnier y lo que es el gobierno de Bayrou. Entonces, lo que hay es realmente una continuidad y una continuidad también en la visión o en el enfoque que se le da al problema del presupuesto, que es un enfoque donde se prioriza, donde se tiende a exagerar o a alertar un poco con bastante ahínco el tema del déficit y el tema de la deuda para, digamos, justificar o formular ciertos recortes, es decir, plantear que el problema del déficit y que el problema de la deuda se resuelve haciendo recortes en el gasto público, ¿no? Entonces hay una continuidad y el presupuesto o la lógica o la filosofía del presupuesto presentado por Barnier es la misma de lo que ha intentado hacer Bayrou, que es básicamente una respuesta o una fórmula que viene de la coalición que los sostiene a ambos, que es básicamente la misma, una coalición entre el campo presidencial y los republicanos. Y ahora, en el caso de que Bayrou acabe cayendo en las próximas horas, ¿considera que Emmanuel Macron, quien recordemos es el encargado, ¿no?, como presidente, de nombrar a un nuevo primer ministro, cambiaría la fórmula, intentaría buscar a un perfil distinto? Es lo que diría el sentido común, pero bueno, el sentido común también habría dicho algo similar cuando cayó Michel Barnier y no fue lo que en efecto terminó decidiendo el presidente de la República. Hoy estamos en un escenario donde es muy difícil ponerse en los zapatos de Emmanuel Macron, que sabemos toma decisiones muchas veces distintas a lo que pueden prever los análisis. Hoy creo que hay mucho interés y es normal, tanto en la prensa como en los analistas, incluso en los sectores políticos, por tratar de avanzar cuál podría ser el próximo nombre, pero más allá de eso, como usted lo señala, me parece que lo interesante es la fórmula que utilice Emmanuel Macron, y es claro que ahí hay dos posibles caminos. Por un lado, poder explorar la fórmula de un primer ministro del nuevo Frente Popular, socialista o que venga incluso de la sociedad civil, como se avanzó en algún momento, o un primer ministro que, digamos, no sería tan distante dentro de esa lógica de lo que se llama un gobierno técnico, que es una fórmula que no se ha explorado todavía en Francia, pero que es bastante común en países como Italia, como Alemania, incluso como Bélgica, en donde simplemente se conforma un gobierno a partir de un primer ministro que no viene necesariamente de la política y que se busca simplemente que se ocupe de las cuestiones más urgentes y más cotidianas. Creo que son las dos fórmulas que podría utilizar Emmanuel Macron, teniendo en cuenta que ninguna de las dos fórmulas otorgaría una solución automática, otorgaría una salida evidente a la crisis o a la posible crisis que se empiece a vivir a partir de mañana. Entonces, realmente empezar a dilucidar nombres es bastante arriesgado. Creo que hay muy pocas posibilidades de acertar a lo que podría ser. Pero es cierto que dentro de esas dos fórmulas podría encontrarse una salida sin dejar de lado la posibilidad de una nueva disolución. Precisamente, bueno, nos quedamos sin tiempo, Fernando, pero solo una pregunta muy corta. En caso de una nueva disolución y de nuevas elecciones legislativas, ¿quién cree que ahora mismo, qué fuerza sería la favorita? No sé quién sea la favorita, lo que es cierto es quien sería más perjudicado sería el propio campo presidencial. Por eso creo que hoy me sorprendería mucho que fuese una decisión que tomara Emmanuel Macron sin antes revisar realmente el método de elección y poder implementar el método proporcional, que es realmente lo único que podría evitar que el resultado de hace un año se vuelva más o menos a repetir. Es cierto que hoy
Quien plebiscita más una nueva disolución es Rassemblement Nacional, que considera que la fuerza que podría tener un mayor crecimiento, y hay fracturas en la izquierda que podrían complicar la fórmula del nuevo Frente Popular de hace un año, pero es cierto que todos los escenarios son posibles, por más que las encuestas lo que muestran es que, sin duda alguna, estos dos bloques políticos crecerían en detrimento de la mayoría presidencial o del bloque central.